Yendo ya a la palabra, una bendición poder compartirla con ustedes. Es un tiempo fundamental, un tiempo importantísimo. Y ruego a Dios que podamos entender lo que el Señor quiere decir a través de su palabra. Así que lo primero que vamos a hacer es orar a nuestro Dios. Así que oramos. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, porque nos cuidas, nos proteges, nos guías. Y rogamos, Señor, ahora que tú puedas usar este momento para edificación nuestra, para que podamos crecer como cuerpo tuyo, para que tú nos muestres, Padre, cuál es tu voluntad con respecto a nosotros, Padre, y cómo también poder crecer en humildad y poder contemplar cada vez mejor tu misericordia y tu gracia. Te agradezco por todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, me gustaría que imagináramos la siguiente imagen. Un diamante. Imagina un diamante hermoso, el más hermoso que puedan imaginar en un mostrador cubierto con un mantel completamente negro, opaco, a fin de que nadie se desconcentre del diamante y comience a mirar el mantel. Todo esto que está pasando dentro de un museo, donde las personas transitan y se maravillan al ver la belleza de este diamante, diamante hermoso. La imagen, claro, se puede ver atractiva, pero les pregunto, ¿qué pasaría si sacáramos el diamante de la escena y solamente se viera ese mostrador con el mantel negro encima? Yo creo que nadie se detendría a ver ese mantel. Se vería vacío, se vería poco atractivo, hasta despreciable. O qué pasaría si en lugar de que el diamante estuviera encima del mantel o de la tela, como lo llamemos, ese mantel negro, esa tela estuviera cubriendo el diamante? Nadie podría ver lo que hay oculto. Quizás tendrían la duda, la curiosidad de ver qué es lo que hay abajo, pero no sería tan bella la escena. Bueno, quiero que traslademos esta idea a nuestras vidas, a nuestras personas, diciendo, nosotros somos ese mantel negro lleno de pecado, de maldad, destinados a las tinieblas, a la oscuridad. Pero ese diamante, o sea, ese hermoso diamante es el Dios glorioso que tenemos. Sin nuestro glorioso y reluciente Dios seríamos como un despreciable trapo negro que se ensucia cada vez más, pero cuando Dios está ahí encima de nosotros, la escena se transforma en algo hermoso, en algo digno de admiración para todos los que ven. Y quizás sin ese mantel, o si ese mantel fuera blanco, si ese mantel fuera reluciente, si tuviera incrustaciones de joyas preciosas, el diamante quizás no se vería tan atractivo y tan bonito, tan notorio, y hasta haría que se pudiera perder de vista dentro de lo demás. De alguna forma nosotros somos integrados a la gloria de Dios y pasamos a ser un único cuadro hermoso que muestra la gracia y la misericordia de Dios en un ambiente lleno de maldad, de pecado. La gracia y la misericordia de Dios brillan como un diamante, mostrando a Dios glorioso en un espectáculo que se hace digno de la admiración de todos. Bueno, con ese mismo pensamiento, con esa misma ilustración, quiero que vayamos a primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Quiero que estemos detenidos allá un tiempito. Capítulo 1, de los versículos 12 al 17. Dice así, primera Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta carta la escribe Pablo, quien se identifica en este pasaje como una persona pecadora, como de hecho se considera y se llama él mismo el primero de los pecadores. También blasfemo, perseguidor e injuriador. No sé si con esa perspectiva de persona quisiéramos leer la carta, pero alguien que ahora estaba sirviendo a Dios en el ministerio. A pesar de todo su pecado, Pablo era ahora un apóstol de Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo que él tuviera siquiera la opción de servir a Dios? La respuesta es la misericordia y la gracia de Dios. Y ahora es Timoteo quien debía llegar a comprender el valor de esa gracia. La pregunta es, ¿acaso nosotros llegamos en un momento a dimensionar la gracia de Dios como es, como debe ser vista? En el mundo hay muchísimas personas que creen en Dios, pero no llegan a comprender las verdaderas dimensiones de la gracia de Dios. Siempre su pecado es más grande, más aplastante que la gracia y la misericordia de Dios. En el mundo también hay muchísimas personas que creen en Dios, sí, pero no son capaces de comprender la realidad de su pecado. Siempre están buscando excusas para decir que el pecado que están cometiendo, que están en su vida morando, no es tan grave o quizá ni siquiera merezca ser llamado pecado. Por tanto, nunca son capaces de ver todo lo que involucra la gracia de Dios. En cierta medida, parte de lo que tienen ellos es gracias a Dios, porque según ellos, Dios los ha bendecido por su buen comportamiento. Y no tanto por pura misericordia. Claro, siempre estamos hablando de gente que cree en Dios. Pero ellos cuando no ven la realidad de su pecado y pueden caer en pensar que parte de lo que tienen es porque se lo merecen. Entonces, lo que Pablo acá quiere decir es, y lo que quiere hacer, es recordarnos que la gracia y misericordia de Dios son cosas que hacen que Dios sea digno de adoración, y para que este diamante se vea más claramente, él decide usar un mantel negro para que todos puedan ver su belleza sin dificultad. Y esa gracia y misericordia son lo que necesitamos tener presente cuando se vienen momentos que nos podrían debilitar. Necesitamos eso para ser fortalecidos. Bueno, Pablo ya lo sabía. De hecho, el libro de los Hechos termina cuando Pablo es encarcelado en Roma por 2 años y estando allá incapacitado de todo, escribe en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque no podía hacer nada porque estaba encarcelado. Y ahora, ya estando libre de ese encarcelamiento, escribe a Timoteo, que está en la ciudad de Éfeso, y en esta ciudad, en esta iglesia específicamente, se está enfrentando a muchas problemáticas y necesita urgentemente ser fortalecido. Entonces, es ahora Timoteo quien necesita mirar la gracia y misericordia de Dios como quien mira un diamante y se admira de su belleza. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros, ahora acá, nosotros, en este momento, cuando estamos debilitados, cuando vemos que la aflicción es más grande que todo? No miremos nuestras fortalezas, nuestras opciones, nuestras influencias, ni nuestras cuentas bancarias, sino que miremos nuestra debilidad, nuestro pecado, miremos a través de ese pecado, esa maldad, la gracia de Dios, y respondamos a esa gracia y misericordia. ¿Por qué?
porque no está en nuestras fuerzas hacer grandes cosas. No está en nuestras fuerzas, mira cómo suena esto, no está en nuestras fuerzas fortalecernos. Pero de repente entendemos que sí, está en nuestra fuerza fortalecernos. Suena ilógico, pero no es así. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer cosas grandes, cosas buenísimas, con muy buena intención, pero sin ni siquiera comprender que todo proviene de Dios y recordar a Dios y por tanto orar a Él y alabar a este Dios? Y Pablo va a expresar dos grandes respuestas frente a esta misericordia y esta gracia de Dios: la gratitud y la adoración. La gratitud y la adoración. El texto comienza diciendo en el versículo 12, doy gracias. Quien escribe acá está haciendo referencia a por lo menos 8 cosas por las cuales da gracias al Señor. Mira, en el versículo 12, me fortaleció, gracias por eso. Me tuvo por fiel, gracias. Me puso en el ministerio también. En el versículo 13, después en el 16 lo repite, gracias porque fui recibido a misericordia. Luego en el 15, porque me salvó. En el 16, porque me tuvo clemencia, me mostró como ejemplo de eso. Él me dio fe para creer en Él. Y finalmente también, gracias porque me dio vida eterna. Pablo, la única acción que hace activamente es dar gracias. Todo lo demás lo hizo Dios. Bueno, las otras acciones que se atribuyen a Pablo son el hecho de que antes había sido blasfemo, que lo había hecho por ignorancia, en incredulidad, que era el primero de los pecadores, incluso describe cuál es su pecado. Bueno, en conclusión, Pablo solamente aporta cosas malas. Y luego está todo lo que Dios hace, lo cual es bueno, y Pablo solo puede dar gracias. Bueno, primero, el hecho de ser fortalecido. Es como cuando Jesús hacía milagros, si se acuerdan de eso, y las personas que no podían caminar, milagrosamente ahora podían caminar. Y corren y saltan. Y nosotros lo entendemos así como, sí, pues claro, ahora Dios le dio fuerza para caminar, o sea, Dios le permitió, le dio la habilidad de caminar. Pero si eso mismo lo viera un kinesiólogo, se preguntaría, ¿cómo? O sea, si no había podido mover sus piernas por años, quizá había nacido así, ¿cómo va a poder ahora saltar y entrar al templo saltando? Y es porque Dios no solo dio movimiento, dio vida a sus piernas, sino que también las fortaleció hasta el punto de que corrían, saltaban y hacían lo que una persona... Es decir, ¿cómo voy a ir? Prácticamente no tengo nada de músculo, mis huesos se podrían romper. Necesitaría, claro, un kinesiólogo para volver a caminar bien y terapias larguísimas. Pero Cristo hacía el trabajo completo. El problema con Pablo, claro, no eran las piernas, era su pasado, su pecado contra la iglesia, contra Dios mismo, ese pensamiento de completa maldad que, que le recordaba lo que era su pasado y que lo invadía y necesitaba no solo ser perdonado por Dios para salvación, sino que también que Cristo hiciera el trabajo completo y también lo fortaleciera. No vemos a este apóstol constantemente atormentado por todo lo malo que hizo en su vida pasada, sino que vemos a un Pablo fuerte, un Pablo confiado, a pesar de todas las de todo lo que pudiera estar pasando afuera de él, había un Dios que lo fortalecía, habiendo más cosas incluso que lo podrían debilitar. El mismo hecho de haber estado encarcelado, de ser rechazado por varias iglesias que estaban influenciadas por otras cosas, por personas contrarias a Dios, el trato de sus compatriotas judíos, el hambre, el peligro, etc. Pero lo vemos como alguien que dice, nada me va a separar de Dios. Frente a todo eso, Pablo respondería como lo hace en 2 Corintios 12. Mira cómo responde Pablo en 2 Corintios 12, en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Donde sea que Pablo estuviera, podría decir que en Cristo era fuerte. Nosotros podemos llegar a una actitud semejante, sí, ir siendo cada vez más fuertes en Cristo, sí, no seguir siendo personas débiles, con dudas, atormentados ante los problemas de la vida. Pero para eso necesitamos primero hallarnos débiles. Y cuando estamos así, sin fuerzas para interceder y buscar hacer las cosas por nuestra cuenta, cuando no entendemos que ya no podemos nosotros, sino que somos débiles, y caemos rendidos ante Dios, entendiendo que Dios es el único, entendiendo que Dios es el único y sabio Dios que fortalece, y no tanto nosotros. Dios quiere fortalecer nuestras vidas, pero cuando el orgullo en tu propia vida está ocupando el lugar que Dios debería ocupar, no puede hacerlo. Es necesario primero vaciarse de uno mismo para que todo sea repleto del Espíritu de Dios. Así Dios nos fortalece. No es que no pueda hacerlo en el sentido de que no tiene capacidad. No, no puede hacerlo en el sentido de que primero quiere que nos vaciemos de nosotros mismos. Y eso lo evidenciaremos en que más allá de expresar angustias, de expresar dolor, expresaremos gratitud y alabanza a Dios. Cuando vemos claramente nuestra debilidad y la misericordia y la gracia de Dios, la gratitud comienza a fluir como un río descontrolado. Doy gracias, dice el versículo 12 en 1 Timoteo 1, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios primero lo capacita, luego lo considera fiel y lo coloca en un determinado ministerio. No porque se lo haya ganado ni porque se lo haya merecido, no es que el celo religioso de Pablo lo haya hecho merecedor de ser hallado fiel porque era una persona con gran conocimiento de la ley. Dios quiso, por el contrario, usar a una persona que buscaba ganarse por sus fuerzas el favor de Dios y que confiaba en sus méritos. ¿Y Dios qué hace? Toma a esta persona y lo humilla. Y le muestra que ese celo nunca lo salvaría. Su religiosidad no serviría de nada. La persona que se sienta capaz de llegar a Dios por sus fuerzas y sin la necesidad de caer rendido ante Cristo, el Hijo de Dios, en arrepentimiento y en fe, puede mirar a Pablo ahora y decir, mi religiosidad no me sirve para nada en este caso. Es necesario, por tanto, hermanos, que nos reconozcamos débiles, no dignos de ser hallados fieles. Romanos 5:6, por ejemplo, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nota el orden. Primero, él es, Pablo, fortalecido, pero más allá de eso, primero es debilitado y humillado, y luego es fortalecido, y luego de ser fortalecido es hallado fiel. ¿Por qué? Porque Dios lo fortaleció y lo quiso destinar a los propósitos soberanos de su gracia para el ministerio. ¿Cuál era este ministerio? Mostrar la gracia soberana de Dios a todos, a todos. La idea es la de que Dios puede usar a quien quiera y como quiera. Pero veamos el detalle de lo que Pablo era para que contemplemos mejor este mantel negro. No se describe a Pablo precisamente como una persona con muy buenas intenciones. Mira el versículo 13. Dice así, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Acá entra Pablo en la evidencia de que realmente él no era capaz de ser hallado fiel. Yo creo que la mayoría de los cristianos es capaz de decir que es un pecador, lo admite. Y
eh, y admite que es únicamente por la gracia de Dios que está donde está ahora. Pero pocos son capaces de entrar en el detalle, en contar cuál fue específicamente su pecado y cuál es ese pecado que los ha marcado. Primero Pablo menciona cómo su vida entera era una ofensa a Dios. La palabra blasfemo se usa cuando la ofensa se dirige a Dios o a cosas relacionadas con Dios. Y nota esto, no solamente lo hacía él, sino que obligaba a otros a ser blasfemos. Miren, los quiero invitar a Hechos, al libro de Hechos, capítulo 26. Al libro de Hechos, capítulo 26. Y quiero que estando allá, leamos los versículos 9 al 11. Hechos 26, del 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber, hablando Pablo acá, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Esto es como autoridad, ¿ya? De los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos, en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Eh, la diferencia entre blasfemo y perseguidor, que de hecho Pablo acá se está reconociendo como las dos, y además injurioso, es que blasfemo se aplica a Dios, o sea, cuando las cosas son relacionadas con Dios, es un comportamiento derechamente contra Él, para arriba, blasfemo es para arriba, a ese nivel. Perseguidor se aplica con las personas que aman a Dios a nivel horizontal, con los santos que le pertenecen a Dios, con su iglesia. Y la idea de injuriador se aplica hacia acá. Una persona que tiene un concepto más alto de sí mismo, de tal manera que se considera con el derecho de ser insolente con los demás y de hacerles daño. Y el hecho de por sí, el solo considerarse a él mismo como mejor que los demás, ahí ya está pecando violentamente. Pero al final es una esfera completa. Pablo estaba pecando para arriba, para los lados, para adentro, completamente. Bueno, la buena noticia, ¿por qué? Porque tiene que haber una buena noticia, es que Cristo no vino a salvar a los justos, sino que no vino a salvar a los que guardan la ley, sino que a los que eran injustos, a los pecadores. Vino a salvar a los que no podían salvarse a sí mismos. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero nota eso, el justo por los injustos, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pero es el justo Jesús por los injustos, nosotros. Y Pablo diciendo, yo soy el primero de esos injustos. Nosotros mismos, siendo cristianos, ya, ahora, después de pecar, porque sí, los cristianos pecamos, sí. Después de cometer ciertos pecados, hemos sentido que somos la peor escoria. ¿Cómo se sentiría Pablo, por ejemplo, al comprender el peso de haber dirigido la muerte de Esteban? ¿Y cómo se habrá sentido por los males que acá mismo está describiendo, con la misma iglesia? Luego, después en el versículo 15, ahí en 1 Timoteo también, se reconoce Pablo como el primero de los pecadores. Les pregunto a ustedes, ¿era en verdad Pablo el primero o en otras palabras, el más terrible de todos los pecadores, o lo decía en sentido figurado? Probablemente lo dijo sintiendo realmente que sí lo era, que sí era, según él, el más grande pecador de todos los tiempos. Leí un comentario por ahí que decía, difícilmente se puede encontrar a alguien que haya hecho mal tan grande como Pablo al ser injuriador, perseguidor y blasfemo en relación con Dios Hijo. No estoy de acuerdo con eso.
Al comparar a Pablo con los grandes genocidas o con los psicópatas, asesinos, violadores, creo que Pablo no podría haber sido el primero de los pecadores, pero sí creo que su pecado lo atormentaba tanto a sus propios ojos que él sí creía que era la persona más indigna. Y en ese sentido, claro, yo creo que Pablo era la persona, probablemente sí, que se sentía más indigna frente a su pecado. Y en ese sentido creo que Pablo era el primero de los pecadores. Eh, ¿Por qué? No porque se comparaba con un genocida, sino porque se estaba comparando con el mismo Jesucristo. La idea acá no es que analicemos la tremenda maldad de Pablo, sino que veamos dos cosas. La primera, que nuestra propia maldad es tremenda. Y a qué nivel nos podemos llegar a sentir tremendamente indignos de Dios. Y lo segundo, la tremenda gracia y misericordia de Dios. De hecho, esa es la idea de la frase que usa Pablo en el versículo 15, palabra fidedigna de ser recibido por todos. Que esta realidad impacte la vida de ustedes. Una mejor traducción sería fiel es el dicho, no tanto refiriéndose a la palabra de Dios completa, no está diciendo fiel en la Biblia, como algunos lo han interpretado, porque sí, la Biblia sí es fiel y es digna de ser recibida por todos, sí, pero acá lo que Pablo está haciendo uso es a una frase que se usaba mucho en ese entonces. Esto es fiel, en esto creemos. Es algo que era pero muy común en los cristianos de esa época, que probablemente hasta lo repetían todos juntos, que somos pecadores, pero Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es algo fundamentado en la Escritura. Eso es el Evangelio. El mensaje por el que nos movemos y somos es el Evangelio, algo digno de ser creído. Eso debe ser el Evangelio, la más gloriosa verdad. Y se puede resumir en esta sencilla frase: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a pecadores que se reconocen como tales. Cristo es el Cordero de Dios que vino al mundo para quitar el pecado, el Salvador que viene al mundo. Pero también es digno este mensaje de ser recibido por todos. Es decir, todos deberían reconocerse como pecadores indignos a los ojos de Dios. Y todos deberían creer que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Pero lo que más le impactó a Pablo acá, lo que está relatando, lo que está escribiendo a Timoteo, y que también debiese impactarnos a nosotros, es que Cristo no solo viene al mundo y es luz y nos muestra nuestro pecado. Lo que le pasó a Pablo, lo que lo impactó más que todo, lo que lo golpeó, es que fue recibido a misericordia. Y mira todo lo que tuvo que hacer Pablo para esto, mira el trabajo que tuvo que hacer, los escalones que tuvo que subir para ser recibido a misericordia. Míralos todos. Nota la contribución de Pablo para ser salvado por Dios. Ninguna. Era un incrédulo, un ignorante, el primero de los pecadores, blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Qué hizo Pablo para merecer ser aceptado por Dios? Nada. Solo fue recibido porque Dios así lo quiso. Dios tuvo misericordia. Y el verbo es pasivo. De hecho, cuando dice fue recibido, lo que quiere decir es que Pablo no hizo nada, ni siquiera dice recibí misericordia, como si él estuviera abriendo sus brazos para recibirlo, ¿no? Y simplemente dice fui recibido. Pero ¿qué es la misericordia? Es un atributo de Dios, algo que lo caracteriza, que Él comparte con las demás personas, da misericordia, en el sentido de que Dios aplica misericordia con otros, con nosotros, y a la vez nos permite llegar a ser como Él. Así también nosotros podemos practicar misericordia con otros. En el hombre, la misericordia se ve como una virtud en que Él la puede aplicar teniendo compasión de la maldad de los otros, por ejemplo, cuando aplicamos perdón, o también
viendo la situación lastimosa de otros, cuando sentimos compasión, cuando practicamos la hospitalidad y la solidaridad y todo tipo de ayuda. Pero cuando esto se aplica a Dios, se vuelve extremo. La compasión por los pecadores de Dios es extrema. Si Dios simplemente fuera bueno, porque Dios es bueno, sí, esa es una cualidad de Dios, pero si solamente fuera bueno, Él amaría a la gente mucho más de lo que se merece. Pero como Dios es misericordioso, Él ama incluso a los que no se lo merecen. Y en esta categoría acá entramos todos. Mire, quiero leer con ustedes Tito, la carta de Tito que está después de 2 Timoteo, ahí mismo la pueden encontrar, 3, versículos 3 al 5. Dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Notas ahí la explicación? No es por las obras que Pablo hizo, ni por las que ustedes hicieron, sino que por misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Un texto mucho más centrado en lo que es el Espíritu Santo, acá está mucho más centrado en Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera tenido misericordia con Pablo? Justicia. Eso hubiera pasado. No se puede acusar a Dios de injusto cuando decimos que envía gente al infierno. Primero, porque ellos se envían solos. O sea, se envían por su propia maldad e injusticia con que se oponen a la verdad de Dios. Y segundo, porque Dios simplemente está haciendo lo que tiene que hacer un juez justo. Ahora bien, Pablo está diciendo acá que su pecado, él lo hizo por ignorancia. Y uno podría entenderlo como la gran defensa de Pablo. Uno podría decir, si realmente Pablo hubiera conocido lo que estaba haciendo, no hubiera blasfemado. Entonces, claro, era inocente porque lo hizo por ignorancia. Pero la idea acá no es la de una persona que no conoce a Dios, que de alguna manera Dios se revela a todos. De alguna manera se revela a todas las personas desde la creación y desde sus propias conciencias, dando a entender lo que está bien y lo que está mal, y dando a entender quién es Dios. No existirá la persona que llegue al juicio de Dios y diga, ay, es que yo nunca lo conocí. No va a existir esa persona. La mejor traducción que podemos hacer a este texto es porque lo hice en incredulidad, ignorando. Creo que esa traducción es mucho mejor. Y por eso él necesitaba misericordia, porque era un incrédulo. Era un incrédulo. Una persona que sí conocía a Dios, pero que no podía ver la cruz de Cristo tal como la ve una persona que ha nacido de nuevo. El texto de Tito hablaba de la regeneración del Espíritu Santo. Pablo conocía a Dios, pero no había sido regenerado, no había sido lavado por el Espíritu Santo. Si tú, por ejemplo, escuchas este mensaje y ves la realidad de tu pecado, es porque Dios te ha movido a misericordia. Incluso si ya eres salvo, Dios te está mostrando una vez tras vez que eres pecador y que solo la misericordia suya nos salva. Cuando se habla de la misericordia de Dios, no pienses en que y no desvíes tu atención a que mañana es lunes o comiences a pensar en los ovnis, no sé, en cualquier cosa, pero no. Piensa en adorar a Dios cuando se habla de la misericordia, cuando la palabra menciona siquiera la palabra misericordia, alaba a Dios, así simplemente. Así que sigamos con el versículo 14 en 1 Timoteo 1. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante
con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y también podríamos leer en Romanos 5:20, cuando dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La verdad es que por la pura misericordia de Dios, no hubiera sido posible toda la obra de Dios. Había un elemento infaltable que tenía que estar ahí presente, la gracia de Dios. La gracia de Dios, un regalo. Es un favor que no nos merecemos, que no me merezco. Aquellos que reciben la gracia no solo reciben la misericordia que los lleva a ser perdonados de sus pecados, sino que también reciben lo que por sus fuerzas nunca alcanzarían. Miren, atención, imaginen un juez en un tribunal que está juzgando al mismísimo asesino de su hijo, a su hijo que lo asesinó un joven de la misma edad, que vivía en la calle, que vivía robando, que vivía matando constantemente, sin familia, ni nada, y mató a su hijo que tenía una educación, que tenía todo. Y resulta que el juez es el mismo papá del muerto. Resultaría evidente que el asesino va a ser condenado, y probablemente si está permitido, va a ser condenado a muerte. Pero sorprendentemente, el juez, imagina esto, tiene misericordia de ese asesino y lo perdona de su crimen y lo da por inocente. Sería extravagantemente raro que pasara eso. Pero no solo eso, sino que también decide invitarlo a su casa, darle ropa, alimento, educación y todo lo que era de su hijo, y adoptarlo como hijo suyo, con todos los privilegios que eso involucra, por supuesto. Eso sí que sería extraño, todavía mucho más extravagante, tremendo. La gente comenzaría a decir, sentada en el tribunal, él no se lo merece, él merece ser colgado, que le corten la cabeza, que lo sienten en la silla eléctrica. El juez acá no solamente aplicó misericordia al perdonarlo, sino que también aplicó gracia al adoptarlo como hijo suyo. Ahora bien, si el joven asesino rechazara esta oferta y decidiera someterse a su condena, fácilmente podría hacerlo. Yo voy a aceptar eso, yo no voy a aceptar eso, diría este asesino. Yo creo que tú me vas a meter en tu casa y me vas a someter a la peor tortura que podría imaginar y luego me matarás lentamente. No te creo nada. Nadie haría algo tan bueno por el asesino de su hijo. Yo no creeré lo que me estás ofreciendo, te rechazo, prefiero la condena. Lo que ocurre con Dios es que Él nos invita a su casa, a su vida eterna, a su familia, nos tiene misericordia y en su gracia nos da vida eterna, pero antes de que siquiera comprendamos el peso de esto, Dios ha cambiado nuestros corazones y nos ha hecho personas nuevas, nos ha regenerado, nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora nos resulta irresistible ir a Dios, queremos ir a Él. Seríamos entonces como el asesino que es perdonado e invitado a la familia del juez para ser adoptado, pero que además decide creer, tener fe en que esto es verdad y todo lo que el juez dice es verdad, y no quiere dejar pasar por un solo segundo esta oportunidad y se arrodilla ante el juez y le pide perdón por todo lo que hizo, le abraza las piernas, está llorando en las piernas de este juez, no lo quiere soltar y el juez tiene que, como sea, secarle las lágrimas y lo tiene que levantar y lo abraza. Y resulta que ahora el asesino se ha transformado en su hijo. Y el juez lo adopta en el mismo tribunal, ahí donde están, y lo invita a ser parte de su familia, con hermanos, con alimento, con abrigo. Y ahora el juez se llama papá. Y resulta que el asesino ahora ama a este juez, y a este juez que lo amó primero, y está feliz de llamarlo papá, lo ama. No solo el asesino fue recibido a misericordia, y la gracia sobreabundó, no solamente eso, sino que la gracia abundó
como dice el texto en el versículo, con la fe y el amor. Nosotros somos como ese asesino, cargando el peso de nuestro pecado por la muerte del Hijo de Dios en la cruz, dispuestos a matarlo nuevamente. Éramos así, pero Dios nos ha llevado a misericordia, nos ha dado en su gracia la vida eterna, en su reino eterno, con gozo eterno, y además tenemos fe y tenemos amor. Dios ha cambiado nuestros corazones en vidas enteras que creen en Dios y en Jesucristo su Hijo para salvación y que lo amamos. No solo recibimos todo de Dios sin haber contribuido, gracias sería eso, sino que ahora lo amamos y amamos llamarlo papá y amamos a toda su familia, porque si no amáramos a nuestros hermanos, ¿cómo podríamos evidenciar para nosotros mismos que amamos a nuestro Padre? Dios nos dio un corazón con fe en Cristo Jesús y amor en Cristo Jesús. Pero vuelve a la escena del tribunal. Recuerda todo lo que está pasando. Y está el asesino ahora llorando a los pies del juez, agradeciéndole, aceptando todo. Imagina esa situación y ahora acuérdate que hay gente ahí mirando todo. Hay una audiencia entera, hay un público que ve lo que pasa. Pregúntate cómo reaccionarían ellos. Bueno, más allá de hacerte la pregunta, quiero que leamos el texto en 1 Timoteo 1:16. Dice así: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Resulta que en cuanto a Dios, Él no solo nos está invitando a nosotros a creer en Él, sino que sabe que entre las personas que hay en el mundo que están mirando todo esto, muchas han de creer al ver el perdón de los pecados que Dios tuvo hacia nosotros. Simplemente explicar que toda la obra de nuestra salvación no es solo para nosotros, es para que también otros la vean y puedan creer. Y resulta inevitable que concluyamos todo el espectáculo de la misericordia de Dios y de su gracia, no solamente con la gratitud que expresábamos. Por ejemplo, lee la gratitud en el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Además de eso, además de esa gratitud, reaccionamos también con adoración. En el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un Dios eterno que va más allá de todos los siglos, no como nosotros que somos perecederos. Pero quiero la próxima semana, con la ayuda del Señor, que nos detengamos en este versículo 17, solamente ahí, solamente en el versículo 17. Ahora quiero que nos detengamos en las implicaciones del versículo 16. Es indispensable que nuestras vidas se llenen de gratitud y de adoración, no solo porque es bueno para nosotros y para Dios, sino porque también es nuestro llamado para que otros vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que otros se pregunten qué es lo que te hace distinto y para que puedas responder tú con tus palabras ahora que es solo la gracia y la misericordia de Dios en acción en tu vida. Las personas sin Dios no ven a Jesucristo, pero sí te ven a ti. Ellos no leen la palabra de Dios, pero sí la pueden ver aplicada en tu vida. Ellos no ven el acto de salvación, pero sí ven cómo Él transformó tu vida luego de esa salvación. No ven la cara de Dios. El mundo sin Dios no ve esa cara, pero sí ven a aquellos que están creciendo día a día en la gracia y en la misericordia de Dios para ser cada día hechos más y más a la semejanza
de Cristo, a su imagen. Si sientes que no tienes fuerzas para eso, que tu carácter no te ayuda, que tu pasado te condena, que no te sientes apto por el motivo que sea, recuerda que Cristo te fortalece, Cristo te fortalece en su misericordia al recordarte siempre el perdón de tus pecados, está ahí siempre recordándote eso, y te fortalece en su gracia al recordarte el hermoso regalo de la vida eterna que te ha dado. Pero no solo eso, sino que está con nosotros, nos está alentando, está dando fuerzas al cansado, corrigiendo, nos está levantando día tras día. Yo los quiero animar a que seamos fieles, a que seamos débiles también, entendiendo que el Señor nos da esa fortaleza con la que podemos ser hallados fieles. Si te sientes necesitado de Dios en este momento, yo quisiera orar por ustedes. Quisiera orar por aquellos que están cansados. Quisiera orar por aquellos que sienten que en sus fuerzas no pueden seguir esta carrera, sino que tienen que caer rendidos nuevamente ante Dios cada día humillándonos ante Dios. Quiero que oremos a Dios reconociendo y dando gracias a Él, adorando a nuestro Dios, comprendiendo la belleza que brilla como un diamante en un mostrador negro lleno de maldad y pecado, pero brilla como un diamante hermoso, que queremos anhelar, que lo anhelamos, que lo queremos tener hoy día y para siempre, y que es nuestro deleite y que es nuestra vida. Ese es nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, por la bendición que tenemos ahora de escucharla. Ruego a ti, Señor, que puedas transformar vidas a través de esto, que tú nos puedas, Padre, dar nuevas fuerzas, Padre, a nosotros que te conocemos. Padre, que tú nos recuerdes día tras día ese pecado, Padre, que teníamos antes de conocerte. Que tú nos recuerdes cada día, Padre, tu misericordia y tu gracia. Que nos llenes de fe y de amor para crecer en la fe, para hacer cada día más a la imagen de Cristo y para que otros puedan ver, Señor, lo hermoso que tú eres. Para que así, Padre Santo, toda rodilla se doble ante ti. Que todos te podamos adorar y podamos inclinar siempre nuestro rostro hacia el Dios inmortal, invisible, al Rey de los siglos, a quien debe ser honor y gloria por los siglos de los siglos, Señor. Yo te pido ahora por los hermanos que están acá presentes, hermanos y hermanas presentes, Padre, si ellos tienen el anhelo de servirte de mejor manera, pero se sienten débiles ante eso, incapaces, Señor, de ser hallados fieles ante ti, que tú los puedas fortalecer, que tú los puedas ayudar, Señor, que tú levantes sus cabezas al que está desanimado, que tú des fuerzas al que está cansado, que tú, Padre Santo, des una nueva perspectiva al que siente desviado su rumbo, que tú, Padre, des compañía al que se siente solo, que tú, Padre Santo, des fuerza al que no las tiene. Te pido, Padre Santo, por cada uno de ellos para que podamos servirte, adorarte y mostrar eso también al mundo que no cree en ti. Se lo pido, Padre Santo, humildemente y humillándome en el nombre del Señor. Amén.